Bueno, ahora vamos con la segunda parte de la resolución de triángulos oblicuángulos y vamos a resolver un ejercicio dados dos lados y un ángulo. Adelante entonces. Bueno, ahora vamos a resolver este ejercicio. Resolver el triángulo FHL conociendo H igual 10, L igual 15, F igual a 110 grados, 13 minutos, 22 segundos. Muy bien. Ahora fíjense que estamos utilizando otras letras para ver que las fórmulas se aplican de la misma manera. No necesariamente siempre tienen que ser ABC. Entonces vamos a ir anotando los datos. Fíjense, ahí está H igual a 10, L igual a 15, ángulo F, que sería 110 grados, 13 minutos y 22 segundos. Ahora miren, acá lo podemos anotar las incógnitas o que nos falta, hallar. Entonces miren, lo que tenemos que hacer es siempre completar datos. Tengo HL, me fijo las letras los vértices del triángulo FHL. Como tengo HL, entonces me falta el lado F. Lo anoto. F, bueno, ahí lo vamos a dejar. F. Luego tenemos el ángulo F. Entonces me faltaría conocer los otros dos ángulos. Ángulo H, ángulo L. Y también habíamos mencionado de que siempre se completa datos con el perímetro, el semiperímetro, el radio de la circunferencia circunscrita, ¿no? La mayúscula simboliza el radio de la circunferencia circunscrita, que está alrededor del triángulo. Luego el radio de la circunferencia inscrita y también tenemos el área. Todos estos vienen a ser la incógnita o lo que debemos hallar en el triángulo. Entonces vamos a resolver ahora este triángulo. Anotamos entonces, hallando, vamos a ver, F. Vamos a hallar primeramente el lado F, el lado que nos falta. Y la fórmula que vamos a utilizar para esto, vamos a aplicar también el teorema del coseno, pero sin embargo vamos a hacer en su forma despejada, directamente. Miren cómo queda la fórmula. F igual, recordemos que F es elevado al cuadrado, entonces eso pasa como raíz cuadrada. Las otras dos letras son H y L. Esto lo vamos a hacer para no estar memorizando y uno piensa que hay que memorizarse tantas fórmulas. Simplemente es sencillo. Si aquí está F, aquí va a estar H al cuadrado más L al cuadrado menos 2, estas dos mismas letras, H, L, y multiplicado por el coseno. Me fijo qué letra es, F, entonces va a ser coseno del ángulo F, es decir, el ángulo opuesto al lado que estamos buscando. Así dice la fórmula en el teorema del coseno, pero sin embargo, miren qué sencillo es memorizar. Entonces, anoto yo F, raíz, H, ya sabemos que mide 10, 10 al cuadrado, más L, sabemos que mide 15, 15 al cuadrado menos 2, acá anoto por 10, que sería H, y por L, que sería 15. Y multiplicado por el coseno del ángulo F, que sería 110 grados, 13 minutos y 22 segundos. Cerramos nuestra raíz ahí. Introducimos todos estos datos a la máquina de calcular. Es importante siempre pues trabajar con nuestra máquina de calcular y vamos a resolver. Nos sale 20,7. 20,7 y eso sería la resolución encontrando el lado F. No olvidemos, en la máquina de calcular vamos a abrir raíz y vamos a abrir dos paréntesis acá. Entonces anotamos 10 al cuadrado más 15 al cuadrado menos, y acá vamos a aplicar, vamos a cerrar un paréntesis acá,
signo menos, volvemos a abrir paréntesis y multiplicamos 2 por 10 por 15 por coseno de 110 grados, 13 minutos, 22 segundos y cerramos dos paréntesis. Ponemos la tecla igual y directamente nos va a salir 20,7 redondeado ya acá. Luego anotamos hallando y vamos a pasar a encontrar los otros ángulos porque ya hemos completado los tres lados H, L y F. Entonces vamos a hallar el ángulo H ahora. El ángulo H. Muy bien. Entonces para hallar el ángulo H, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula, la misma fórmula del teorema del coseno, pero en su forma despejada. Entonces, H va a ser igual a arco coseno, ¿sí? Paréntesis, y vamos a anotar lo siguiente. Recordemos, esto ya lo hicimos anteriormente. Si acá está H, las otras dos letras son F y L. Entonces anoto F cuadrado más L cuadrado menos, si el ángulo es H, entonces su lado opuesto va a ser negativo. Ahí, muy bien. Y acá 2 por, y repetimos las mismas dos letras que están acá arriba. Miren qué sencillo ha sido memorizarnos la fórmula. Entonces anoto H igual arco coseno. Y vamos reemplazando los datos. Es el mismo procedimiento exactamente. Ahora, esta F es la que hemos encontrado ahora. Esa la vamos a anotar. 20,7 elevado al cuadrado más L que vale 15 y menos H que vale 10 al cuadrado. Acá abajo 2 por 20,7 y por 15. Muy bien. Listo. Ponemos H igual. Y introducimos nuevamente estos datos a la calculadora y nos va a salir el resultado 26 grados, 57 minutos y 52 segundos. Y ese sería el ángulo H. Y finalmente hallamos el ángulo L, que sería el mismo procedimiento exactamente que hemos hecho en este momento, pero simplemente cambiando los datos. En vez de H va a estar L, acá van a estar las otras dos letras, F y H, y acá, como acá va a estar L, acá va a estar también L al cuadrado. Y procedemos de la misma manera. Bueno, y ahí lo tenemos ya resuelto el ejercicio y el ángulo nos ha salido L igual a 42 grados, 51 minutos, 22 segundos. E igual de la misma manera que hemos resuelto en el ejercicio 1, hallando perímetro, también utilizamos la misma fórmula. Pero vean bien, no siempre vamos a utilizar las letras ABC. Entonces se utilizan las mismas letras que estamos trabajando en la pregunta. FHL, entonces anotamos perímetro igual a F más H y más L. Reemplazamos los datos y nos va a dar 20,7 más 10 y más 15. Sumado todo esto nos da, miren cuánto, 20, 30, 45,7 unidades. Qué sencillo realmente poder resolver los triángulos oblicuos. Y el semiperímetro, que también es sumamente sencillo, S igual perímetro dividido entre 2, reemplazando tenemos 45,7 dividido entre 2. Y el semiperímetro nos va a dar 22,85. Recuerden bien esto. Para tener datos exactos y resolver bien un ejercicio, entonces utilizamos los dos decimales que nos ha salido en el semiperímetro.
Bien, ahora vamos a hallar el radio de la circunferencia circunscrita. Como les dije anteriormente, elegimos una de las letras. En este caso vamos a elegir la letra F. ¿Por qué? Porque es el ángulo conocido. Es posible que en los otros ejercicios pueda variar un poco los segundos o que nos hayamos equivocado o alguna situación. Pero este ángulo es el que nos han dado en la pregunta, entonces la fórmula sería F sobre 2 seno de ángulo F. Y reemplazando, entonces tenemos F nos salió 20,7 y acá 2 por seno del ángulo F, que sería 110 grados, 13 minutos y 22 segundos. Introducimos todos estos datos a la calculadora y nos sale 11,02, que vendría a ser el radio de la circunferencia circunscrita. Pasamos entonces a resolver el radio de la circunferencia inscrita. Recordemos cuál es la fórmula. Entonces es S menos A, S menos B, S menos C, pero como estamos trabajando con las letras F, H, L, entonces anotamos S menos F, S menos H y S menos L. Y todo dividido entre S. Entonces, hacemos el reemplazo correspondiente, introducimos a la calculadora y ya vamos a tener resuelto el ejercicio. Entonces, fíjense cómo hemos ido reemplazando. Dijimos que nos ha salido el semiperímetro 22,85 y utilizamos todos los números. 22,85 menos 20,7, acá lo mismo, menos 10 y acá menos 15 dividido entre 22,85. Introducimos todo a la calculadora y presto, ahí está, 3,1. Hallamos ahora finalmente el área de este triángulo oblicuángulo. Siempre vamos a utilizar la fórmula. Miren cómo está, es muy similar a esta, pero a diferencia de que acá para el radio la S está dividiendo. Sin embargo, para el área, la S multiplica. Esa nomás es la diferencia. Por eso es sumamente fácil memorizar las fórmulas de los triángulos oblicuángulos. Entonces, reemplazamos acá, anotamos 22,85, acá nuevamente 22,85 menos F, que sería 20,7, 22,85 menos 10, 22,85 menos 15. Ahí está. Introduciendo a la calculadora todos estos datos, el resultado 70,4 unidades al cuadrado, ya que es un área. Y de esta manera queda resuelto nuestro ejercicio completo. Sumamente sencillo, ¿no es así? Entonces, pues espero que les haya gustado y en una tercera entrega estaremos resolviendo otro ejercicio con otros datos.